Hola, buen día, chicos. Bien, bueno, ahí veo que están conectados, así que bueno, vamos a dar inicio al teórico de hoy. Vamos a continuar con todo lo que es el desarrollo de los contenidos de la prótesis parcial removible. Estuvimos viendo el martes pasado las consideraciones generales que hacen a este tipo de prótesis y el jueves estuvimos viendo los componentes de este dispositivo en particular. Estos elementos son muy importantes conocer cada una de sus partes porque en función de ello vamos a poder establecer el diseño que va a tener este aparato, ya que cada parte va a cumplir un rol muy específico. Y lo otro que va a complementar esto que estuvimos aprendiendo son las preparaciones dentarias, que difieren bastante de lo que estamos acostumbrados en prótesis que vimos hasta ahora, que son los desgastes que hacemos para recibir los diferentes tipos de coronas, ¿sí? En cuanto al diseño y a la profundidad de la preparación, la ubicación de la preparación, va a ser totalmente diferente lo que es la prótesis removible de la prótesis fija. Así que hoy voy a invitar a la doctora Griselda Arce. A ver, la voy a sumar. Buen día, Griselda, ¿cómo estás? Hola chicos, hola doctor, buenos días, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, Gri, vamos a dar entonces, te toca desarrollar como lo haces habitualmente, la parte de las preparaciones dentarias. Te Bien, voy a dejar con los alumnos, voy a colocar la pantalla en full screen bien, y te dejo perfecto, para que puedas iniciar. perfecto, muy bien, gracias doctor. Ahí estamos, todo tuyo, Estamos. Gri. Dale, Bueno doctora. chicos, bueno, hoy vamos a hablar entonces, como bien dijo el doctor, de la parte de preparaciones dentarias en aquella boca que va a recibir una PPR o prótesis parcial removible. ¿Mm? ¿Qué son las preparaciones dentarias? Hasta ahora habíamos visto lo que eran las preparaciones dentarias para recibir una prótesis fija. Bueno, como decía el doctor, difieren mucho de lo que son las preparaciones para recibir una prótesis removible. Recordemos primero el concepto de qué es una PPR o prótesis parcial removible. Es aquella que busca resolver entonces el problema del paciente parcialmente desdentado, restaurando piezas dentarias y tejidos subyacentes, la encía y el tejido que se haya perdido, por medio de un dispositivo mecánico que puede ser retirado por el paciente o por el profesional sin desmedro de su estructura. Eso es una prótesis parcial removible, como su nombre lo dice. Acá tenemos un par de casos de pacientes que presentan brechas desdentadas largas. ¿Se acuerdan las indicaciones de prótesis parcial removible? Brechas largas, sin pilar posterior, por lo cual no podría ser, por ejemplo, un puente, una prótesis fija puente. ¿Mm? En este caso, acá tendríamos con una prótesis parcial removible repuesto el sector posterior. Como vieron también en el teórico anterior, la prótesis parcial removible tenía distintos componentes, como ser el conector mayor, los conectores menores, los retenedores, que son los ganchos propiamente dicho, o retenedores directos, y también retenedores indirectos. También tenemos las bases o sillas, que es la encía, la parte de encía donde van los dientes artificiales, y los dientes artificiales propiamente. Esos serían los componentes como ya lo vieron de una PPR. ¿Qué son las preparaciones dentarias? Las preparaciones dentarias son procesos de desgaste selectivo
de esmalte y o dentina en cantidades y áreas predeterminadas. O sea, yo tengo que saber mentalmente qué es lo que tengo que gastar antes de ir a gastar el diente, ¿no es cierto? Que siempre lo que tengo que cuidar yo es mi diente, que es mi capital de trabajo. Entonces, en cantidades y áreas predeterminadas, precisas, dentro de una secuencia de pasos operatorios preestablecidos y también empleando instrumental seleccionado y específico, con una finalidad que es la de crear un espacio para esa prótesis, ya sea una prótesis individual, como vimos hasta aquí, prótesis fija, o para retenedores de una prótesis fija o removible. Esas son las preparaciones dentarias en general. Acá tenemos un ejemplo para comparar de lo que era una preparación dentaria para recibir una prótesis fija, una corona, con sus características, sus hombros o terminaciones cervicales, sus paralelismos, ligeramente convergencia oclusal. Totalmente distinto a lo que vamos a hacer ahora, que son las preparaciones dentarias para recibir una prótesis removible. Recuerden ustedes que en la boca tenemos estructuras duras, como son los dientes, pero que no son rígidas, tienen una cierta movilidad mínima dada por el periodonto, y la encía la tenemos que es resiliente, es friable. Y el aparato protésico, la PPR en sí, es una estructura semirrígida, digamos, tiene muy poca flexión y tiene que entrar atravesando estructuras duras y apoyándose en una estructura blanda. Entonces, tengo que tener estas preparaciones que les dan ciertas características para que este aparato rígido pueda entrar y ser removido de la boca por el paciente diariamente para su higiene y, por supuesto, por el profesional para los controles correspondientes, ¿no? Entonces, vamos específicamente a las preparaciones dentarias en PPR. ¿Cuáles son esas preparaciones dentarias en PPR? Vamos primero a hablar lo que es la preparación de la boca, después vemos la preparación específicamente. ¿Qué es preparar la boca? Preparación de la boca a un paciente que va a recibir una prótesis parcial removible comprende procedimientos y medidas al alcance del odontólogo para preparar, para adecuar la boca de ese paciente a las necesidades y conveniencias del tratamiento que está por realizar, que va a ser una prótesis parcial removible. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos y medidas? Van a ser todos aquellos tratamientos que se realicen en la boca para preparar la boca, como el nombre lo dice, para recibir esa prótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no es que viene un paciente con brechas largas, múltiples brechas, sin pilar posterior, todas las indicaciones de una prótesis parcial removible, y yo tomo una impresión y mando al laboratorio a hacer la prótesis. No, yo tengo que preparar la boca previamente. La preparación de la boca consiste en todo tratamiento de los tejidos blandos que estén anormales, irritados, toda intervención quirúrgica para tratar dientes o hueso o mucosa que esté indicada a realizar en la boca, todo lo tengo que hacer previo a la confección de la prótesis. Hay veces que el paciente presenta torus mandibulares o torus palatinos muy prominentes que me van a dificultar la inserción de mi conector mayor. Entonces yo tendré que hacer una cirugía paraprotética previa a la confección de mi PPR, si no, no voy a poder asentar mi conector mayor, o alguna extracción que esté indicada. Toda intervención quirúrgica debo realizarla previa a la confección de la prótesis. También a veces se hacen encerados diagnósticos finales y ajustes de oclusión, para ver, por ejemplo, cuando un paciente pierde piezas dentarias y pasa mucho tiempo, generalmente los dientes remanentes se van moviendo, van cambiando de posición, se inclinan hacia adelante, generalmente tienen una tendencia a migrar hacia adelante, cerrando espacios. Por ejemplo, hay veces que un paciente perdió un premolar y un molar, un primer molar, un 6, y el 7 se mesializó. Entonces yo tendré que hacer un encerado diagnóstico previo para ver qué dientes me van a entrar, si me van a entrar 2 premolares chiquitos o un solo molar. Todo eso yo lo veo en una etapa previa de diagnóstico con un encerado diagnóstico para ya establecer qué dientes voy a poner, o un ajuste oclusal de un diente que perdió su antagonista.
y se elongó mucho, un molar superior, por ejemplo, que perdió el inferior y se elongó, me va a producir un plano quebrado en la boca, porque se va a meter en el agujero del inferior ausente, y yo no voy a confeccionar mi prótesis removible con ese plano quebrado. Yo tengo que hacer una regularización de ese plano, desgastar lo que está invadiendo mi plano de oclusión, regularizar eso, hacer el desgaste correspondiente y recién ahí confeccionar mi PPR. Si hay que hacer tratamientos periodontales y definir qué elementos se conservan. ¿Se acuerdan que en las indicaciones estaban dientes con pronóstico favorable, periodontales, si son periodontales, con un pronóstico favorable, ¿sí? Es decir, qué se conserva y qué no. Endodoncias y restauraciones que haya que hacer previas, si hay que hacer alguna ortodoncia previa siempre, porque una vez que confecciono la prótesis ya no puedo cambiar nada en la boca porque no me va a entrar mi armazón protética. Y dentro de esa preparación de la boca, todo esto y la preparación, dentro de esto está lo que es preparaciones dentarias para prótesis parcial removibles. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas preparaciones dentarias en PPR? Son los planos guías, los lechos y las repisas. Esas tres son las preparaciones que vamos a ver ahora. Planos guías, lechos y repisas. Vamos a ver cada una. ¿Qué son las preparaciones dentarias en general? Tienen la finalidad de proporcionar asiento a los apoyos oclusales, establecer planos guías, esto en general todas las preparaciones dentarias, modificar líneas desfavorables de paralelismo, crear también a veces zonas retentivas en dientes que por su ubicación en la boca no tienen la suficiente característica para poder retener, propiamente dicho, un retenedor. Debo crear algunas veces zonas retentivas para poder cumplir esa función. Y también, como dijimos antes, la corrección del plano oclusal a veces. Todo eso hago en general con todas las preparaciones dentarias. Bueno, ahora sí vamos específicamente a cada una y vamos a definir qué son los planos guías. Acuérdense que las preparaciones dentarias en PPR eran planos guías, lechos y repisas. Los planos guías son dos o más superficies axiales paralelas sobre los dientes pilares. ¿Y qué me van a producir estos planos guías? Me van a limitar la dirección de inserción y remoción de la prótesis. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta. Son superficies axiales, o sea, están en las caras axiales de los dientes, son siempre paralelos entre sí, un plano guía es paralelo a otro plano guía, siempre son paralelos entre sí, en los dientes pilares se tallan, por supuesto. ¿Y qué van a hacer esos planos guías? Me van a limitar la trayectoria de inserción y remoción de la prótesis. Me van a guiar esa trayectoria de inserción y remoción. Eso es muy importante. Los planos guías, a su vez, pueden ser naturales o preparados. Es decir, naturales cuando por las características propias de la pieza dentaria no necesito tallarlos porque ya naturalmente estarían dados en la boca, y cuando no, que en la mayor de los casos naturalmente no se dan, habrá que prepararlos con unas características específicas y con un instrumental específico, que ya lo vamos a ver. Entonces, superficies paralelas entre sí, en dientes pilares, que me van a limitar la trayectoria de inserción y remoción de la prótesis, en las caras axiales, en las superficies axiales de las piezas dentarias pilares. Entonces, determinan trayectoria de inserción y remoción de la prótesis. ¿Qué funciones tienen estos planos guías? Fíjense cada una de las primeras letras de estas funciones para recordarse con una mnemotecnia la palabra REDER. Ustedes dicen funciones, REDER. Entonces saben que R es retención, me dan retención, los planos, ahí se me fue. Los planos guías me dan retención, me dan estabilización horizontal, estabilidad horizontal de la prótesis. Me dan también disminución del socavado proximal, que es algo que ya lo vamos a ver gráficamente para entenderlo mejor. Ahora noten nomás que me dan los planos guía disminución de ese socavado proximal. Me dan estética también,
y me cumplen una función de reciprocidad. ¿Y qué son los planos guía? Desgastes. Son preparaciones dentarias, o sea que son desgastes. ¿Y dónde se realizan? En caras proximales y en caras linguales de los dientes pilares. Entonces la función es Reder y ¿dónde se tratan? En caras proximales y linguales de los dientes pilares. Para ver dónde voy a necesitar planos guías, yo voy a hacer una evaluación de mi modelo en la boca del paciente, por supuesto, y después mi modelo de trabajo, mi modelo preliminar, donde yo hago el estudio de la boca de mi paciente para determinar cómo va a ser mi prótesis, diseñar la prótesis, ver dónde se tardan las preparaciones dentarias. ¿eh? Y para eso se basa el odontólogo con el mecánico dental de un aparato que es el paralelígrafo. Es un dispositivo en donde se coloca el modelo buscando una dirección de conveniencia para la futura inserción y remoción de la prótesis, y perpendicular a esa superficie se van a tallar estos planos guía, como lo determina el paralelígrafo, este aparatito que me mide la retención que van a tener mis ganchos, dónde van a tratar los planos guía y de qué tamaño y profundidad, un montón de cosas que se hacen en un estudio previo del modelo del paciente en el paralelígrafo, en laboratorio. Una vez que tengo determinado dónde lo tallo, yo sé que es en todas las caras axiales de los dientes pilares adyacentes a brechas. Entonces acá, todas las caras axiales adyacentes a brecha, tenemos distal del molar, mesial del premolar, distal del canino, mesial del incisivo, mesial del otro incisivo y distal del otro premolar. Es decir, todas las caras axiales adyacentes a brechas. Donde yo tengo una brecha, va un plano guía. Tengo una brecha, van dos planos guía. Tengo otra brecha, van dos planos guía. Tengo una brecha, va plano guía. Todas las caras axiales adyacentes a brechas reciben el tallado de un plano guía, siempre que sea necesario, que no esté naturalmente determinado. Recuerden eso bien. Acá en una vista clínica, ven cómo se ve como más chatita la carita del diente acá, como más derecha, acá, acá, acá. Todas las caras axiales adyacentes a una brecha van a recibir un plano guía. ¿Cómo hago el tallado de esos planos guías? Bueno, con piedras cilíndricas o troncocónicas, me pongo paralelo al diente y voy a tallar ese plano guía de vestibular a lingual, siguiendo la forma del diente, pero llevándola a un poquitito más plana, más recta. Ya vamos a ver por qué. ¿Y cómo son esos tallados? Son de distintos tamaños, según si estamos hablando de una clase 1 o 2 de Kennedy o de una clase 3 o 4. Recuerden que en la clase 1 y 2 de Kennedy eran aquellas clases que no teníamos pilares posteriores, teníamos ausencia de dientes posteriores, no teníamos pilar posterior, es decir que la prótesis asentaba en mucosa, la mucosa es resiliente. Entonces, les había dicho el doctor la clase pasada, cuando vieron partes constitutivas, que en clase 1 y 2 de Kennedy el retenedor o gancho que estaba indicado era el llamado RPI. Ese es un retenedor que tiene justamente la función de evitar mucha fuerza sobre el diente pilar, porque es mucha la resiliencia de la mucosa y el diente pilar sufriría una ortodoncia extrusiva y sacaría el diente en 2 minutos si yo le hago mucha fuerza. Entonces el plano guía en esos casos de clase 1 y 2, sin pilar posterior, es cortito, es de 1,5 a 2 milímetros, es más chico el plano guía, para que el RPI pueda desconectar rápido del diente y el diente no reciba mucha fuerza. En cambio, en clase 3 y 4, que yo tengo soporte dentario, que el diente puede recibir más fuerza, tengo pilar anterior y posterior a la brecha, el plano guía es un poquitito más ancho, es de 2 a 4 milímetros, es mayor. Bien. Entonces, en clase 1 y 2 de Kennedy, el plano guía es un poquito más chico, de 1,5 a 2 milímetros, y en clase 3 y 4 es de 2 a 4 milímetros, es un poquito mayor. Entonces, acá en un premolar, una vista, ustedes ven que el diente tiene como una pancita, Al tallar el plano guía yo estoy dejando como más plana esa carita,
para que me dé la trayectoria de inserción y remoción de la prótesis. Y acá está la función que decíamos de la disminución del socavado proximal. Esto está exagerado, agregado en Composite para que ustedes lo vean bien gráfico. ¿Ven esta panzota que tiene acá el molar y acá el premolar? Bien. Eso, si yo no tallo un plano guía, va a venir mi prótesis, que es algo rígido, y va a sentar acá, quedándome todo este espacio, este triángulo acá abajo, para atrapar placa, inflamar encía, producir alteraciones gingivales y la prótesis va a quedar antiestética también porque va a quedar un triángulo negro oscuro. Entonces, ¿ven? Todo este socavado, este triángulo acá que se produce abajo de esa pancita del diente, al tallar el plano guía, miren el dibujito inferior, en el esquema inferior, acá está toda esa pancita disminuida y fíjense cómo ese triángulo se disminuye. Eso es la disminución del socavado proximal. ¿Ven? Eso me da estética, me da, aparte de la trayectoria de inserción y remoción de la prótesis al entrar y salir, me da este pequeño espacio que hace que la encía no esté irritada, sino que al contrario esté estimulada, no haya atrapamiento de placa, que me altere toda la parte gingival. Eso es la disminución del socavado proximal de que hablábamos. Acá tenemos un esquema de lo que sería la limitación de la dirección de inserción y remoción de la prótesis. Entonces dijimos, planos guías son paralelos entre sí, tienen un tamaño diferente en sentido ocluso, gingival, de acuerdo a la clase de Kennedy, como habíamos dicho, y se tallan antes de realizar los apoyos, porque después dijimos que las preparaciones dentarias eran planos guías, lechos y repisas. Ahora vamos a ver la próxima preparación dentaria, que son los lechos. El plano guía es lo primero que se talla. Yo primero realizo el plano guía y luego voy a realizar la próxima preparación dentaria que vamos a ver en ese orden. Entonces, acá teníamos la pieza propiamente como estaba, un esquema de cómo va a quedar después de la preparación dentaria. Ves que ahí queda planita. Y ahí veremos cómo va a entrar la prótesis guiado por ese plano guía. Ahí está. Entonces ahí disminuiste socavado proximal y di trayectoria de inserción y remoción a mi prótesis. Clínicamente, entonces con una piedra cilíndrica me coloco paralela al diente y voy haciendo desgastes como pintando el diente de vestibular a lingual, tallando mi plano guía. Y ahí se ve el talladito como queda. Esto se talla con una piedra, luego se pule con una piedra grano fino y con una goma y se coloca flúor porque yo estoy gastando tejido dentario. Es mínimo, pero es un desgaste que debo realizar. Ahí en un diente anterior se le saca esa pancita para disminuir ese socavado proximal y cuando yo coloque el armazón protético con los dientes, con su silla, acá quede una zona estética, el dientito esté cerca, el diente artificial cerca del diente que tiene el paciente y no me quede un triángulo negro ahí en la zona de la encía que queda muy feo estéticamente. En todo diente, en toda cara hacia la adyacente brecha va un plano guía. Bueno, vamos a la siguiente preparación en prótesis parcial removible que serían los lechos. Los lechos también son desgastes que se realizan en los dientes con el fin de recibir a los apoyos. Los lechos se hacen para recibir a los apoyos. ¿Se acuerdan que los apoyos eran partes constitutivas del gancho o retenedor? El retenedor tenía un apoyo, tenía un brazo activo, un brazo pasivo, un cuerpo y un conector menor. Bueno, el apoyo, en la parte de un retenedor que es el apoyo, es la que va a ir asentada sobre este lecho, que es el que yo tallo en la pieza dentaria. Lecho o también llamado descanso. ¿Cuáles son las funciones de los lechos o descansos?
Acuérdense que los planos guía que hablamos anteriormente me daban estabilidad horizontal, porque eran paralelos entre sí, eran muchos. Bueno, acá el apoyo me da estabilidad vertical, porque me va a limitar la inserción de mi prótesis, me va a decir hasta acá llega la prótesis. ¿Qué hacen también? Transmiten las fuerzas al diente pilar. O sea, yo a través del tallado de mi lecho, al apoyar la prótesis, se transmite la fuerza que recibe esa prótesis al entrar o al masticar a mi diente pilar. Entonces dijimos, mantiene también la estabilidad vertical, lecho vertical, y mantiene también al retenedor en su sitio. Entonces transmite la fuerza al diente pilar, mantiene la estabilidad vertical y mantiene al retenedor en su sitio. Los lechos pueden ser de tres tipos, pueden ser oclusales, cuando van en la cara oclusal de premolares y molares, singulares cuando van en dientes que presenten un cíngulo prominente como es el canino, y también podían ser incisales cuando se tallaban en el borde incisal de los anteroinferiores, generalmente de los anteriores. Hoy ya en desuso por la parte estética. Dígame, ¿qué paciente va a querer que le hagan un borde, un apoyito, un metálico en el borde incisal de los dientes? Pero había casos en pacientes muy bruxómanos anteriormente, hoy ya casi no se usan, en que se realizaba una PPR y el diente estaba tan gastado que se le hacía todos los lechos incisales en los dientitos de abajo para que no se sigan gastando los dientes y para que ahí se apoye la prótesis. Hoy ya casi no se usa eso. Bueno, los lechos oclusales tienen una forma triangular de cuchara, digamos, un triángulo redondeado, con el vértice hacia el centro del diente, donde tenemos distinta profundidad en el tallado de ese lecho. Yo no es que apoyo una fresa y tallo. Yo tengo que posicionar la piedra de tal forma de tener una profundidad, como ven acá, a nivel del reborde marginal y otra profundidad, ay, no se ve ahí, a ver. Está, una profundidad a nivel del reborde y otra mayor a nivel del centro del diente. Es un poquitito más profundo en el centro, digamos hacia el medio del diente, para que la fuerza se pueda distribuir en dirección al eje del diente, paralela al eje del diente, y no lo tumbe. Tiene que tener una cierta angulación, ya lo vamos a ver mejor. Bien. Acá lo vemos un poquito mejor, donde la unión de la parte del retenedor esta que forma el apoyo, forma con el conector menor un ángulo que me permita que la fuerza se transmita en dirección al eje largo del diente. Si yo hiciera esto en el otro sentido, si fuera un ángulo más abierto, pasaría lo del gráfico acá abajo, donde la fuerza haría que o se salga la prótesis o se mueva el diente empuje el diente para el otro lado. Fuerzas que se disiparían. Por eso siempre la zona más profunda es la que va en el centro del diente. ¿Cómo tallamos un lecho en boca? Bueno, con una piedra redonda, empezando desde reborde, dándole forma triangular o de cuchara, con vértice hacia el centro del diente. Voy tallando desde el reborde y profundizo un poquitito más en el centro del diente. Como dijimos anteriormente, si tenemos que tallar en una misma pieza dentaria, en una misma cara de la pieza dentaria, un plano guía y un apoyo y un lecho, tallaría primero el plano guía y luego el lecho, ¿sí? En ese orden. Primero el plano guía y luego el lecho. Si no, yo tallo mi lecho y al hacer el plano guía me como un pedacito de mi lecho, voy a tener que después remodelarlo. Por eso primero se talla siempre el plano guía y luego el lecho. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un premolar que por la misma característica del caso clínico, digamos, va a tener una brecha mesial y una brecha distal. Entonces, este dientito va a recibir dos lechos para recibir a dos apoyos
Y es el caso del dientito que ya cuando veamos después consideraciones generales de diseño y veamos las características en el diseño de las PPR, es un dientito que se dice que se feruliza. Si tiene una brecha anterior y posterior a él, el diente se feruliza. Ya lo vamos a ver mejor a esto más adelante, por eso en este caso tiene 2 lechos tallados del premolar. Y no solamente se tallan en dientes sanos los lechos, también se tallan en un diente que tenga una restauración. Si el diente va a recibir un retenedor, se talla el lecho sobre la restauración misma. Ven, en este caso tengo 2 lechos tallados en el premolar que tiene una amalgama y no son tan profundos, digamos, que se pulen bien y quedan como parte de la restauración misma. Y en caso de que el diente pilar vaya a recibir una corona como retenedor y arriba va a ir una PPR, una prótesis parcial removible, también se talla el lecho en la preparación de mi corona, para que después yo tenga el espesor suficiente en el material de la corona para tener mi lecho tallado para recibir a mi apoyo. No es solamente en dientes, sino que también en dientes sanos, sino que si tienen restauraciones también, y si van a recibir una corona, también se tiene en cuenta el espesor que va a tener futuramente mi apoyo en esa zona. Ahí está, ¿ven? Ahí lo ven, más gráfico. Bueno. Acá vemos un caso de lecho singular, que es también de forma triangular, pero más amplia, del cingulum del canino hacia arriba, y se hace con este tipo de piedra. Ahí se lo ve bien marcadito cómo se talla este lecho singular. Y los incisales, bueno, que se tallan en el bordecito incisal de los anteriores. Acá hay un caso, como les decía, de apoyos incisales. Acá estaría el lecho y acá estarían ya los apoyos apoyaditos sobre su lecho. Bueno, y en cuanto a la tercera preparación en prótesis parcial removible, son las repisas linguales. Las repisas, entonces, también son desgastes que se realizan por lingual de los dientes, precisamente en la unión del tercio gingival con el tercio medio del diente, y su función va a ser la de brindar reciprocidad, estabilización y retención. Las repisas linguales se tallan para ciertos componentes de la PPR, como son el gancho continuo de Kennedy, que es un retenedor que da retención indirecta y que va por toda la pieza, por toda la cara lingual de las anteroinferiores. Vamos a tener apoyos en los 2 caninos y el gancho continuo de Kennedy va a ir de uno a otro apoyo apoyándose en la carita lingual de los anteroinferiores. Acá, a ver si se logra ver el tallado de esa repisa. Ven que se ve del cingulum hacia arriba como un pequeño hombrito, acá, acá, acá con la piedra cilíndrica, acá abajo en la imagen de abajo a la derecha, es la que mejor se ve en todos los anteriores inferiores. El apoyo singular en el canino, repisa en el incisivo, repisa, 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 y apoyo en el canino. Bueno, eso en cuanto a la repisa lingual. Ahí está acá otro caso de repisa lingual donde quedan 2 anteroinferiores y el apoyo singular en el canino. Y este es otro ejemplo de coronas que van a recibir una PPR donde la repisa estaría talladita ya en la corona que va a recibir la prótesis. Esto es como un fresado que se le realiza a las coronas que va a tener el paciente sobre las que va a sentar el recíproco de la PPR. Entonces, acá es otro ejemplo de lo que habíamos hablado de cuando en una misma pieza dentaria teníamos que realizar un plano guía y un tallado en plano guía de un lecho.
realizamos primero el plano guía con mi piedrita cilíndrica, ¿eh? De vestibular lingual, del tamaño correspondiente según la clase Kennedy, acá por ser un molar seguramente es una clase 3 o 4, y luego tallo el apoyo, el lecho. Bien. Bueno, ahí tiene la bibliografía para consultar. Y eso es todo, es un teórico corto de preparaciones en PPR. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Quieren repasar? Es bastante simple, son 3 las preparaciones dentarias nada más. Bueno, ahí como... Bueno, doctora, vamos a esperar a ver Bueno, si hay alguna pregunta. ahí ya salió la presentación, ¿no? Sí, bien. Sí, 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 sí. ¿Están ahí? ¿No están así? Sí, Ah, bueno, están 220 están conectados en este momento. parece que se durmieron. Sí. A ver, dice que se entendió todo, genial. Gracias, doctora. Sí, sí, veo. ¿Estás pudiendo ver, Griselda, ahí las preguntas? No. Bueno, Ok, bien. se entendió perfecto, todo muy bien. Bueno. Acá me parece que hay alguna. A ver ahí. ¿Cómo? Sí, no necesariamente entonces una prótesis tiene que tener. No, no necesariamente entonces una prótesis tiene que tener las piezas dentarias faltantes. Supongo que se debe referir a la opción que tenemos a veces de no reponer la totalidad de las piezas. Por No sé a qué ahí, se refiere. dependiendo del antagonista, uno podrá extenderse más hacia la zona distal o optar por dejar Claro, una si te prótesis referís más a corta. eso, a veces, por ejemplo, se hacen prótesis. Si vos estás por... Hay veces que la boca se repone hasta un primer molar, por ejemplo. Si yo tengo hasta primer molar superior y me faltan todos los molares inferiores, a veces se repone solamente el 6 si no tiene el antagonista superior. No sé si te referís a eso o sería esa la respuesta. No sé, es un número el que pregunta, no sé quién es. Sí, Supongo que sí. supongo que es eso también. Bueno. Ah, no, capaz que lo que están preguntando, Tatín, es que si perdió un molar, yo a veces repongo un Sí, premolar y va a depender de la brecha. Si yo tengo cerrado el espacio y no me entra un molar, no tengo forma de reponerlo. De hecho, a veces son tan chiquititos los espacios que se pone un pedacito de metal nomás como para rellenar el espacio y que no quede, y no entra un diente. Si no entra, no entra. A veces no se puede. Depende del caso, eso hay que evaluarlo previamente y charlarlo con el paciente. Capaz que eso es lo que se refería. Eh, ahí no, nos responde el número y parece que sí, que esa era bien. la pregunta. Sí, sí, eso se charla con el paciente previamente y se determina, mira, vos perdiste tal pieza, pero no nos entra, pondremos una más chiquita, le mostramos en el encerado diagnóstico, va a quedar algo así, y se charla, se ve eso, es ya clínico, digamos, pero si no siempre se reponen las piezas que faltan precisamente. Perfecto. Bien. Bueno, Ok, y ahí tenés el nombre Rivero, del bueno, Rosana, bien, aclarado. Bueno, 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 vamos. Gri, excelente tu teórico, Bueno, gracias. muy bueno. Te pido que me pases ahora por correo el Bueno, PowerPoint para poder subirlo al Classroom. bien, Así que súper. bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente. Nos vemos a los chicos, a mis alumnos en un rato, a las 10.
Nos Dale, vemos. Hasta perfecto. Chao, luego. chao. Gracias, chicos. Chao, chao.